Bien, vamos a ir empezando con el último tema de geometría del espacio. Como ustedes sabrán, es un tema netamente sencillo, ya que la teoría que tiene es muy poca. ¿Ok? Cabe resaltar que los problemas que involucran a esferas siempre tienen que ver con inscripciones o circunscripciones a otros sólidos. Ya lo vimos la semana pasada en cono. De repente hoy día vamos a ver un poco más. ¿De acuerdo? Sí, pero Papus Goulding no creo que se dicte. El problema es conocer los centros de gravedad. Es el problema en realidad. Bueno, de un triángulo es el baricentro, de un cuadrado y de un paralelogramo es la intersección de sus diagonales, ¿no? Y de un trapecio, ¿cuál sería? Ahí está el detalle, ¿no? Bueno, Stephanie, buenas tardes. Empezamos. Las dos fórmulas elementales. Tenemos aquí las dos fórmulas elementales. Área y volumen, ¿no? Aquí no existe área lateral. Y la razón es sencilla, ¿no? Lo que diferenciaba, por ejemplo, al cono, al cilindro, al prisma, a la pirámide, es que había una parte que era lateral y una parte que era base, ¿no? Base que lo diferenciaba, ¿no? Si bien es cierto, la parte lateral estaba formada por caras, al igual que la base, pero había una diferencia notable, ¿no? Uno podía distinguir, ¿no? En cambio, acá la esfera es tan simétrica, tan regular, tan completa, que es difícil saber cuál es la parte lateral y cuál es la parte no lateral, por decirlo así, porque acá no tiene base, ¿no? Entonces solamente tenemos eso. El área es 4 pi r cuadrado y el volumen es 4 tercios pi r cubo. Si nosotros supiéramos derivar y deriváramos el volumen, obtendríamos el área, ¿de acuerdo? Digamos que es una manera mnemotécnica de aprender. No obstante, en ambos casos podemos notar que el único parámetro o el único elemento que nosotros necesitamos utilizar es el radio. ¿Ya? Muy bien. ¿Seguimos? Tenemos el uso esférico. ¿De acuerdo? Acá faltó trazar una línea, ¿no? Imaginen que la esfera es como una mandarina, ¿de acuerdo? Entonces, el uso esférico es esa parte roja sombreada. Pensemos de la siguiente forma. Es como si tuviéramos, vamos a trazar acá una línea. Trazamos acá una línea que hace como diámetro mayor. ¿De acuerdo? Imagínense que se saca de una mandarina un gajo, que le llamamos nosotros, ¿no? Una especie de parte de la mandarina. Nosotros estamos fraccionando la esfera, ¿no? Pero del gajo, ¿qué vamos a obtener? Solamente nos vamos a preocupar por la cascarita. Entonces, hablar de uso es hablar de área, ¿de acuerdo? Si nos preguntan sobre el uso, vamos a hablar de área. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Sí se trazó aquí. Ok, entonces, el área de un uso esférico es pi por r al cuadrado por teta sobre 90. ¿Por qué? A ver, recordemos acá, es como hacer una regla de tres sencilla, ¿no?
Pensemos, si el área de la esfera es 4πr cuadrado y el área del uso esférico, que es una porción, no sabemos, vamos a ponerle X, pero el área se trabaja, acá tenemos un ángulo alfa, o bueno, teta, ¿no? Ya, vamos a poner ángulo teta acá. ¿De acuerdo? Entonces, para la esfera en realidad es toda la vuelta, sería 360. Entonces diríamos, si multiplicamos sería 360 por X igual 4 pi r cuadrado teta, ¿no? Y podemos simplificar. Sacando cuarta y tenemos X igual. Acá no es, acá quizás hay que tener cuidado, no hay que ponerle igual, hay que ponerle 2 puntos. ¿De acuerdo? Porque no es igual, es 2 puntos. Ya, ahora sí. Entonces quedaría pi r cuadrado teta sobre 90. Con ese sentido funciona. ¿Ya? Porque es una porción, pues no es toda la esfera. Después de esto, queremos calcular el área y ya lo obtuvimos. Ahora vamos a pensar en el volumen, pero para eso se utiliza otra cosa que es la cuña esférica. ¿De acuerdo? La cuña esférica es todo el gajo. Ya no vamos a pensar en la cascarita, sino en toda la cantidad, por ejemplo, de líquido, de agua eh, dentro del gajo. O sea, todo el volumen que involucra. Entonces, la misma regla de 3 podemos calcular, ¿no? Por ejemplo, decimos, para la esfera tenemos 360, lo cual es 4/3 pi r al cubo. Y para la cuña esférica, el ángulo es teta, por eso este ángulo teta, y queremos x. Entonces multiplicamos y tenemos x igual, bueno, ya el 360 con x, ya, no vamos poniéndolo, a ver, todo paso a paso, 360x, 4/3 teta pi r al cubo. Cuarta 1, cuarta 90, pasa a multiplicar x teta pi r al cubo. Pero está escrito diferente, profe. No importa, son multiplicaciones, recuerden, ¿ah? Y así obtenemos la respuesta. Creo que eso es lo más resaltante. No le he considerado dentro de la teoría del casco esférico. Voy a explicar acá simplemente. Vamos a imaginar que tenemos acá una esfera. ¿De acuerdo? Una esfera. Y el casco esférico significa que yo voy a trazar un plano paralelo y voy a cortar. ¿De acuerdo? O sea, vamos a hacer este corte de acá. Vamos a borrar aquí el centro. Entonces, el casco esférico en realidad es todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué característica tiene? A ver, todo esto es 2R, ¿de acuerdo? Lo que nosotros queremos es identificar esta altura. Le vamos a llamar H. ¿Ya? Y vamos a seguir utilizando el dato de que el radio
el radio de la esfera es R mayúscula, como este de aquí, recuerden otra vez, esto es casco esférico, es la cáscara, entonces estamos hablando de área, ¿no? Entonces, el área del casco esférico, el área del casco esférico no es más ni menos que 2 pi RH, ¿de acuerdo? Esa es la fórmula. Si nosotros nos ponemos a pensar un momento, ¿qué pasaría si el H fuera toda la altura? Abarcaría todo y se generaría el área de la esfera. Si fuera el H2R, obtendríamos 4 pi r cuadrado, demostrando el volumen de la esfera. ¿De acuerdo? Profe, ¿y por qué no consideró la otra distancia que es 2R menos H? Puede ser, ¿de acuerdo? Eso no quita. Ya, ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta aquí es lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo una esfera y quiero intersectar, por ejemplo, o digamos, inscribirlo en un, por ejemplo, en un cubo, ¿no? Imagínense un momento la esfera inscrita en un cubo. Vamos a tratar de imaginar acá. De acuerdo. A ver, pregunto a todos. Una pregunta para todos. ¿Cuánto valdría la arista? ¿Cuánto valdrían los elementos del cubo conociendo que la esfera tiene radio R, ¿no? Yo digo, la esfera de acá tiene radio R, por ejemplo. ¿Cuánto valdrían las dimensiones del cubo, por ejemplo? A ver. El lado sería 2R, dice. ¿Por qué? ¿Cómo es qué es lo que tengo que hacer, no? Tendría que observarlo desde aquí, ¿no? Digamos que acá nosotros nos ponemos y observamos. ¿Qué observaríamos de frente? Lo que observaríamos de frente sería la esfera. Eso es lo que observaríamos. Si el observador se pusiera en otro lado, digamos aquí, nosotros nos pusiéramos por acá para observar, observaríamos lo mismo. Eso es lo bueno y la ventaja que se tiene de trabajar con figuras simétricas. En este caso el cubo como la esfera son simétricos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, toda esta altura que voy a resaltar acá, le vamos a poner O. De aquí hacia arriba, radio. De abajo hacia arriba también radio. Entonces, la arista o lado valdría 2R. Entonces, ya tengo cómo relacionar, ¿cierto? Ahora, vamos a tomar otro caso. ¿Qué pasa si no es cubo, sino es cilindro, por ejemplo? A ver. Vamos a tratar de inscribir un cilindro.
Por ejemplo, ahí, ¿cuáles serían las dimensiones del cilindro? Por ejemplo, ¿cuánto valdría su generatriz y el radio de la base? A ver. Ok, Luis. A ver. Si el observador se pone frente al cilindro, a ver, digamos, está observando desde acá y mira a los dos objetos, lo que va a notar es lo siguiente, ¿no? Va a observar a la esfera y luego lo que observará es esto, ¿no? ¿Esto observa o no observa esto? ¿Ya? Y ya trabajamos esto, ¿no? Habíamos dicho de aquí hacia arriba R y R, ¿no? Bueno, R mayúscula, R mayúscula. Entonces quiere decir que la generatriz vale 2R. Ahora el problema es el radio de la base. Ahora, si el observador es un poco inteligente y se, digamos, observara desde la parte superior o inferior, que da lo mismo, digamos, está por acá el observer y mira hacia abajo, ¿con qué creen que se toparía? ¿Qué creen que pasa? A ver, ¿quién me diría qué creen que pasaría? Si yo dibujo la esfera, ¿qué pasaría con la circunferencia del cilindro? ¿Sucedería algo como esto o no? A ver qué dicen ustedes. ¿Se vería esto? Ahí si quieres. ¿Sí o no? Ambos. Ya, eso quiere decir que el radio del cilindro o el radio de la base del cilindro coincide con el radio de la esfera. ¿No? Porque esas son las vistas. Cuando ustedes ingresen a la universidad van a llevar dibujo técnico, la mayoría, y les van a enseñar esto, las vistas. ¿De acuerdo? Es importante, ¿ya? Puedo dejar de tarea a ustedes si quieren como ejercicio para que aprendan, busquen referencias respecto de intersectar pirámide y esfera o pirámide y qué otro elemento hemos visto. Por ejemplo, tronco de pirámide, tronco de cono, tronco de pirámide con esfera, por ejemplo. A ver qué pasa, ¿de acuerdo? No viene eso. Quizás haya fórmulas. Si tienen la oportunidad de encontrarlo, sería excelente. ¿Ya? Así que ya saben. Bueno, vamos a pasar ya a la práctica. Creo que están ansiosos por la práctica. Justo, miren, la primera pregunta tiene que ver con lo que hemos acabado de ver. Voy a dejar un momento para que ustedes lo intenten en vista de que ya lo explicamos, ¿no?
Los voy dibujando, vayan haciendo sus cálculos, a ver si les sale. Dibujamos a la esfera. Más o menos acá. A ver, vayan poniendo los datos. No nos dan absolutamente nada, ¿de acuerdo? A ver, Luis tiene una respuesta. Voy a poner acá radio. Radio. ¿Cuánto valdría la generatriz? Lo vamos a ir mencionando. ¿Cuánto vale la generatriz, muchachos? A ver. Generatriz igual, ¿cuánto dijimos? 2BCR. 2R, gracias. Muy bien, nos piden relación de volúmenes, ¿no? Vamos a mencionar por acá. Volumen. Volumen. ¿Qué nos piden? De la esfera primero y luego el volumen del cilindro. Ya, a ver. Esto es 4pi r al cubo tercios. 4 tercios pi r cubo. Y el otro es el área de la base, que sería, ya dijimos, ¿no? No lo hemos mencionado acá, pero es evidente que mantiene el mismo radio, ¿cierto? Ok, sería entonces área de la base, sería pi r cuadrado. A ver. Pi r cuadrado por 2r, ¿no? Arriba ya no podemos hacer nada. La parte inferior nos quedaría 2 pi r al cubo. Podemos ponerlo entre 1. Simplificamos el pi, el r al cubo. Hacemos esto de acá. Entonces la relación del volumen de la esfera respecto al volumen de esto es 4 sobre 6, ¿no? Multiplicando, bueno, simplificando, quería hacer un poco de tiempo acá. 2 tercios. ¿De acuerdo? La clave correcta, entonces, para este caso, se da en la alternativa dado, ¿no? Muy bien, excelente. Muy bien, Luis. Pasamos. Interesante. El área de la sección máxima de una esfera. No hemos hablado de eso. ¿Qué podemos afirmar de la sección máxima? ¿Qué podríamos afirmar? Vamos a dibujar nuestra esfera. Vamos acá a dibujar un par de cosas.
si con esto sea bueno, a ver. ¿De acuerdo? Ellos tienen un nombre, ¿ya? Y este también. Esto se le puede llamar secciones menores, ¿ya? Secciones menores. Sección menor, no me lo vamos a dejar acá. Esta es también sección menor. Sección menor. Y justo la que cae en la mitad se le llama sección máxima. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la idea, profesor? ¿Por qué se le llama sección máxima? Es muy intuitivo y muy simple llamar sección máxima. O círculo máximo también, ¿no? ¿Por qué? Porque de todos esos círculos podemos notar que la que está en el centro es la que tiene mayor longitud en radio. Creo que es notable eso, ¿no? Quiero que se den cuenta. Si nosotros acá intentamos graficar los radios, fíjense, el radio de este es todo esto, que es el radio de la esfera. El radio de esta semicircunferencia es menor en este y acá mucho menor. Ya, entonces la sección máxima es esta. Entonces aquí ponemos R. Y como dice que la sección máxima tiene un área de 9 pi r, quiere decir que el área de esa esfera, lógicamente, es pi r cuadrado y debe ser igual a 9 pi. Por lo tanto, el pi es eliminado y el radio sale 3, ¿no? Nos piden el volumen. Y el volumen es 4 tercios pi r al cubo, o sea, 4 tercios pi 3 al cubo. Tercia 1, tercia 9. 4 por 9, 36. Volumen 36 pi. ¿De acuerdo? Y esa sería nuestra respuesta. ¿Ok? 36 pi. Entonces quedaría así. Muy bien, pasamos a la siguiente. Quiero que quede esto muy claro, es importante, ¿ya? Hay otros problemas, creo que sí le considero acá sobre círculos menores. Sección menor o círculo menor también se le llama. ¿De acuerdo? Ahorita me acordé el nombre. Sección menor o círculo menor. Bueno, pasamos a la siguiente. Dos esferas de metal de radios 2 y 4 se funden para hacer una esfera mayor. ¿Cuál es el radio de la nueva esfera? Una pregunta elemental, pero a la vez bonita, ¿de acuerdo? A ver, vamos tratando de plantear. Tenemos dos esferas, vamos a suponer que son acá. Las dos esferas. Tenemos los radios 2 y 4. Vamos a ponerlo acá. 2 y radio 4. ¿De acuerdo? Se funden. Dice, ¿qué significa eso? A ver, ¿quién me puede decir en los comentarios a qué se refiere con se funden? Y acá dice, se funden juntas para hacer una nueva esfera. Creo que es evidente lo que dice, ¿no? ¿A qué se refiere el que se fundan y se genere una nueva esfera? A ver. Muy bien, Luis, excelente. O sea, claro, al fundirse toda la capacidad que tiene la esfera, todo el volumen que aloja la esfera, se va a juntar con el otro volumen de la otra esfera y se va a generar un solo volumen, que va a ser equivalente a la suma de ellos dos, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a calcular el primer volumen, que sería este, el volumen 1, que sería 4 tercios pi r al cubo, o sea, 2 al cubo. Y el volumen 2 sería 4 tercios pi 4 al cubo. Acá no sale, lo voy a dejar como 4 tercios, creo yo, que es más fácil así. Entonces acá quedaría por 8 pi. El volumen 2 acá sería 4 tercios por 64 pi. Entonces, como tenemos que sumar los volúmenes, al sumar obtendríamos, sacando factor común 4 tercios, sumar 64 y 8 sería 72. 72 pi. Pero esto genera, dice, el volumen de una nueva esfera. Y lógico que va a ser mayor. ¿De acuerdo? Es muy lógico. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser lógico que es mayor? Claro, porque si estamos juntando dos volúmenes, la esfera que se va a formar necesita ser de mayor dimensión en radio, ¿cierto? Entonces, a este acá es 4 tercios pi r al cubo, vamos a suponer que es el r, y eso es lo que queremos calcular. Entonces nos quedaría por acá 4 tercios por 72 pi. Se va el 4 tercios, se va el pi, y nos queda r al cubo igual 72. 72 ¿tiene raíz cúbica? No tiene. ¿Qué tiene entonces 72? 8 y 9, ¿no? 8 por 9. 8 tiene, que es 2 raíz cúbica de 9, ¿no? Entonces concluimos que el radio que nos piden es de dimensiones 2 raíz cúbica de 9. La clave la encontramos en la alternativa dado, ¿no? Ahí está. ¿Ok? No estuvo difícil, una pregunta elemental, creo yo. Vamos a pasar a la siguiente. Acá es lo que yo les estaba diciendo. Dada una esfera, hallar el área total de la esfera sabiendo que las áreas de dos círculos menores, esta es la palabra que les decía, dice algo acá importante, distantes 3, situados a un mismo lado y son, ¿no? O sea, ¿qué significa? Vamos a suponer que aquí es el centro de la esfera y los otros dos que nos mencionan están, uno está por acá y el otro está más arriba, porque están a la misma, dice, ¿no? De acuerdo, vamos a poner este aquí. Ya. Vamos a considerar el centro aquí. Y vamos a trazar esta línea. La distancia 3 que nos mencionan. Bueno, vamos a bajarlo un poco. Será hasta acá. La distancia 3 que nos menciona el ejercicio se refiere a esto, fíjense. A esto. Ellos están distanciados 3. Acá es 90. Ya, 3 unidades. Pero lo que nos da el problema es sus áreas, ¿no? Eso es lo bueno. Pongamos aquí 3. El área del primero, o sea, vamos a mencionarlo. El área de este señor de acá dice que es pi r cuadrado. ¿Ya? Y el área del otro, o sea, este de acá, dice que es 16, ¿no? 16 pi. 16 pi nada más. Estoy mal, entonces acá era pi nada más a pi metros cuadrados. Ah, me equivoqué. Pi. Ya. Como son áreas y son círculos, estamos suponiendo que tienen radios, ¿no? Vamos a llamarlos radios. Vamos a dibujar acá. Este es el primer radio y el otro está acá. Ya, pregunta.
Voy a poner acá R minúscula y R mayúscula, o vamos a poner R1. En el otro vamos a poner R2, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale R1? A ver en el chat. R1 cuánto vale y R2. Creo que es elemental. ¿Ya? A ver. ¿Un medio, profe? ¿Cuánto? ¿Un medio? Un medio. Pero es solamente el área del círculo. ¿Cómo se calcula el área del círculo? Sería pi r cuadrado nada más, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Profe, no entiendo. A ver, el círculo que está de marrón, ¿cómo es? Quiero calcular este radio, entonces digo, su área es pi r1 al cuadrado. Dice que el área es pi nada más. Entonces está fácil, ¿no? De acá tenemos que el R1 vale 1. Y el R2, ¿cuánto es su área? Bueno, su área es pi R2 al cuadrado. ¿Cuánto nos afirma el ejercicio que vale esto? Vale 9 pi, dice. Bueno, se va a ir ahí el pi y te va a quedar R cuadrado igual 9. Quiere decir que el R2 vale 3. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque esta pregunta ya ha venido en simulacros y siempre viene en exámenes de entrada, por ejemplo, en las academias. Entonces es muy común que este tipo de ejercicios se les evalúe y puede ser un problema tipo examen. Por eso yo siempre lo planteo porque sé que es importante. ¿De acuerdo? Claro, cuando en presencial siempre el primer día de clase en las academias por lo general se da un examen de entrada, ¿no? Si no has dado examen de entrada, quiere decir que no has sido el primer día de clase. Bueno, entonces, si nosotros replanteamos estas gráficas, quiero que se den cuenta de algo acá que es muy interesante y a la vez muy importante. Miren, del centro para acá está el radio, por eso ninguno le llamó R mayúscula y lo vamos a llamar acá R mayúscula. ¿De acuerdo o no? Vamos a borrar acá esta línea. Ya. Y resulta que también cuando yo trazo desde aquí hasta acá, también es radio. Ya, vamos a poner otro color acá, a ver. Otro color, no sé, naranja. Aquí para acá también es R. ¿De acuerdo? O sea, profe, ya me hice tanto lío acá, no entiendo. A ver, vamos a volver a dibujar el gráfico aparte. ¿Ya? A la distancia que nos falta le vamos a llamar a esta distancia, le vamos a llamar M. ¿Ya? Fíjense, ¿ah? Tenemos dos triángulos acá planteados. Uno lo vamos a dejar con rojo y el otro con azul. Tenemos el primero que está así. El segundo que está más o menos así. ¿De acuerdo? El primer triángulo es este, que sería, como ustedes se darán cuenta, la altura es 3 más m. 3 más m. Y aquí está el radio 1, que nos ha salido 1. Y la hipotenusa, como estamos diciendo, es r. El segundo caso, esto es m, y este de acá es el radio 2, que es 3. ¿Sí? Uy, me equivoqué acá, ¿no? Nadie me corrigió. Acá me equivoqué y nadie me ha dicho nada. Yo sigo pensando que es 9 y es 16. Perdón, es 16. Nadie me dice nada. Bueno. Y le mandé 9. Ya, 4. Ok. Si 4 dijeron, creo, yo pensé que era 9. Bueno, pequeño lapsus ahí. ¿De acuerdo? Y este de acá es R. ¿Ya? ¿Qué sigue? Tenemos que calcular Pitágoras. Ahora, hay un detalle acá que no debemos dejar pasar, ¿no? Que es el m no lo conocemos. Entonces, en la medida en que nosotros podamos, porque vamos a tener dos ecuaciones con Pitágoras, tenemos que tener mucho cuidado con ese, ¿de acuerdo? O al menos buscar la forma de que no se nos complique el sistema que vamos a formar.
Otra cosa más, antes de resolver, ver qué nos pregunta. Lo que nos está pidiendo es el área total de la esfera, ¿no? Lo voy a poner a un costado superior. Nos piden el área de la esfera. Dice total, ¿no? Pero en realidad es área nada más. 4πr cuadrado queremos. Eso queremos calcular. Pero entonces nuestro objetivo es el R, o al menos el R al cuadrado. Por las claves el alumno muchas veces se deja guiar, ¿no? Y dice, bueno, como es 4 por R, debe tener cuarta y debe ser un cuadrado perfecto. Y ahí muere. ¿Por qué? Porque si el único que tiene cuarta aquí es el A. Pero si le saco cuarta no tengo no tengo un radio al cuadrado y empieza a pensar, ¿no? Incluso acá piensa que es 3, 4, 5, piensa que es 25 y marca y se equivoca, etc. Miren, ¿qué hacemos acá? Radio al cuadrado igual 3 más m al cuadrado más 1 al cuadrado. Y aquí tenemos r al cuadrado es igual a m al cuadrado más 4 al cuadrado. De los dos, como es el mismo r, podemos igualar, ¿no? Igualando, ¿qué tendríamos? A ver, tendríamos que m al cuadrado más 4 debe ser igual a 3 más m, acá no me olvido al cuadrado, más 1 al cuadrado. Esto es tanteo, pero yo lo voy a hacer como tiene que ser, ¿de acuerdo? Porque yo les digo, acá ya se ve fácil ya cuánto sale. Sin embargo, creo que es importante, ¿no? Que resolvamos, o al menos para que se entienda. ¿Ya? Desarrollamos. Debería decirlo al tanteo directo, pero siempre es bueno mencionar acá el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más 1, ¿no? Lógicamente el m al cuadrado se cancela. Tenemos acá 6m, acá es 10, pasa a restar, sería 6, porque es 16. 6m, m es 1, ¿no? Tenemos que m es 1. ¿Ya? Sin embargo, eso estaba visto al ojo. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Miren. 1, 4, 1, 4. Acá estaba directo, ¿no? Entonces, podemos hacer Pitágoras ahora sí con calma. Aquí, reemplazamos, sería radio al cuadrado. Esto es 4, pues porque el m es 1 y esto es 1 al cuadrado. R cuadrado, no voy a calcular R, voy a calcular R cuadrado, sería 17. Entonces el área total al final, ponemos área de la esfera, pues sería 4pi por 17, ¿no? Entonces el área sería, ¿cuánto sería? 68pi. ¿De acuerdo? Entonces no siempre es que debe tener un cuadrado perfecto, como es 4 por pi. El cuadrado debería ser así y no lo es. Ya la clave correcta en este caso es la alternativa A. Ya, como ven, esta es una pregunta tipo. Muy posible que te venga en un examen. Así que tenla en cuenta, por favor, ¿ya? Pasamos a la pregunta 5. Interesante pregunta. Recuerdo que cuando revisé la primera vez, por ahí me hicieron una observación muy curiosa y tenían mucha razón. Por ejemplo, profesor, acá hay un detalle que se ha olvidado y que hace que cambie todo y tenían razón. A ver. Más o menos así. El gráfico no ayuda, pero ustedes tienen buena imaginación, ya sospechan de cómo hacer. Escribimos un cubo dentro de una esfera. No sé si valdría la pena dibujar acá un círculo máximo. ¿De acuerdo? Así. Algo así, ¿no? ¿Qué nos piden? Recuerde que el radio está acá.
nos piden el volumen de la esfera, nos piden, ¿no? Calcule usted el volumen de la esfera. ¿Ya qué podemos hacer? A ver, necesito de sus ideas. ¿Qué creen que se puede hacer ahí? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver. A ver, tenemos una respuesta. Muy bien, Luis. Luis está en todas. Excelente observación. Tracemos, dice, la diagonal. Esta, a ver, esa sería la adecuada. ¿Qué dices, Luis? ¿Será o no será? No, esa no es. ¿De acuerdo? ¿Cuál en realidad? En realidad la que debemos trazar es esta de acá. Dense cuenta, miren, la misma diagonal. Pasa por el centro de la esfera y toca tanto los extremos de, del cubo, ¿no? De la diagonal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si sucede eso, quiere decir que de aquí hacia arriba es radio, ¿no? Lo voy a poner acá. De aquí hasta acá es un radio y de aquí hacia abajo también es radio. Entonces tenemos que la diagonal del cubo, vamos a escribirlo así, la diagonal del cubo, podemos ver que es igual a 2R, pero la diagonal del cubo, nosotros sabemos por teoría de prismas, ¿de acuerdo? Que la diagonal del cubo era el lado raíz de 3, ¿no? Hemos aprendido eso, ¿no? Era L, este era L y la diagonal era, es que como si se hiciera un Pitágoras triple acá o algo así, ¿no? Entonces acá 2R. Elevemos al cuadrado, o no, a ver qué nos dan de dato. El volumen del cubo, ya. A ver, el volumen, vamos por acá, el volumen del cubo dice que vale 6, pero el volumen del cubo sabemos que es lado al cubo. Ya. 6. A ver, elevemos esto al cubo, a ver. No sé qué irá a pasar, a ver. Al cubo, al cubo. Me va a quedar 3L al cubo raíz de 3. ¿De acuerdo? Y en el lado derecho sería 8R cubo, ¿no? Ahora, nosotros nos piden el volumen de la esfera. El volumen de la esfera es 4/3 pi r al cubo. Este 2 debería bajar, ¿no? Entonces quedaría, a ver, baja un 2, nos va a quedar, y el 3 vendría acá, fíjense, voy a poner L al cubo, raíz de 3, viene el 2 acá a dividir. Si viene el 2 de este 8, quedaría 4. Pero este 3 viene acá a dividir. Esto es el volumen de la esfera. Y esto es el equivalente, ¿no? Pero el L al cubo tenemos que vale 6 por raíz de 3 sobre 2. Entonces el volumen de la esfera sería 3 raíz de 3. Entonces tenemos la respuesta. ¿Ya? Ahí está. Entonces la clave correcta sería... ¿Ok? Como verán, es una pregunta tipo examen.
Así es probable que les venga, ¿ya? Es tipo simulacro, tipo examen de admisión, ¿ya? Dentro del banco creo que está planteada algo así. Quizás no con este dato, quizás con el lado, o quizás con el área del cubo, no sé, pero no siempre te dan este dato, pero al menos la forma es la que está presente, ¿ya? Esta pregunta lo vimos la clase pasada, a ver si se acuerdan. Voy a hacer el dibujo. No sé si se acordarán. Trabajamos esta pregunta. A ver si se acuerdan. A ver, ¿quién se acuerda qué cosa era un cono equilátero primero? Un cono equilátero. ¿Era aquel? A ver. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que era un cono equilátero. A ver, me escriben en el chat, vamos a leer en el chat. Muy bien, para los que han escrito. A ver, Luis, José Luis. A ver, diagonales igual a la generatriz. Ah, diámetro, ¿no? Diámetro igual a la generatriz. Han puesto 60. ¿Por qué 60? Diámetro igual generatriz. A ver, el cono equilátero habíamos mencionado nosotros que cuando uno hacía un corte, a ver, vamos a hacer una línea acá. Cuando uno hacía un corte aquí, el triángulo que se ve es un triángulo equilátero. ¿Eso qué quiere decir? ¿O para qué me sirve eso? Si yo trazo esta línea, sabemos que cae perpendicularmente, quizás no está bien dibujado. Debería estar un poquito más acá, ¿verdad? Tiene que caer ahí justo en el centro, debería caer. Un poquito de acá y un poquito menos de aquí. ¿Ya? ¿Qué más? Como es equilátero y pasa así, entonces quiere decir que acá 30-30. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Nos dicen que el área de la esfera en un cono equilátero mide el área, ojo, esto es importante, el área de una esfera mide esto, ¿no? Ya. Entonces por ahí vamos a empezar primero. El área de la esfera, el área de la esfera, ya hemos aprendido que es 4 pi r al cuadrado. Entonces, esto es 64, 4 pi r cuadrado. El r va a salir 4, ¿no? Es evidente, ¿de acuerdo? Claro, porque eh, si el r vale 4, 16 por 4, 64, ¿no? Ya está. ¿Qué significa? Que yo trazo de aquí para acá, ok, un 90. ¿Qué nos piden? El área lateral del cono. Ok. Fíjense, acá le pongo el radio, que vale 4. Acá está el O. Vamos a poner acá P, le vamos a poner. Y de aquí para acá le vamos a poner H. Pregunta básica y muy fácil, ¿ah? ¿Cuánto valdría el segmento OP? ¿Y cuánto valdría el segmento OH? A ver, ¿cuánto creen que vale el OP y cuánto vale el OH? Si no se acuerdan, podemos ayudarles acá con este triángulo.
triángulo les podría ayudar tal vez, ¿no? De repente no la captan, ahí estaría. Si frente a 30 es 4, ¿cuánto es su hipotenusa? Creo que es elemental, ¿no? OP 8, ok, gracias Nicole, muy bien. Vamos a ponerlo por acá. Esto es 8. Vamos a corregir acá, y aquí es 8. ¿Y cuánto valdría OH? Es muy fácil, ¿no? A ver, ¿cuánto vale OH? Muy bien, Nicole. Claro, porque es el radio de la esfera, pues, ¿no? Entonces es lógico que el OH acá sea 4. Como pueden ver, no es de otro mundo saber esto, ¿no? 4 ahí. Ya, profe, ¿para qué me sirve eso? A mí me piden, pero a mí me piden el área lateral, y el área lateral, si yo me acuerdo, profe, el área lateral era pi RG, ¿no? ¿Dónde el R era este? Acá vamos a dibujar acá este era el R, y el G es todo esto de acá, ¿no? Sí, pero a ver, en el triángulo, vamos a ponerle primero aquí acá, vamos a decir esto, miren, en el triángulo rectángulo HTK, que es 30-60, podemos decir lo siguiente. Tangente de 30 es R sobre 2. Pero la tangente de 30, ¿te acuerdas que era 1 sobre raíz de 3, creo, si no me equivoco? ¿Sí? A ver, confirma. Confirme por ahí. A ver, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces lo único que tengo que hacer es despejar el R, ¿no? ¿Cuánto saldría? A ver, multiplico por 3 arriba, abajo es 3, 12, 4 raíz de 3, ¿no? Ya tengo el R minúsculo. Profe, me falta el G. El G es muy fácil, ¿de acuerdo? En este mismo triángulo podemos hacer seno de 30, ¿no? Escribimos aquí seno de 30. Podemos colocar seno de 30. Seno de 30 sería un medio. Pero el seno de 30 es, en el gráfico, en el triángulo, el seno de 30 es R sobre G. ¿De acuerdo? G, si no va a aparecer 9. G sería 2R, o sea, 8 raíz de 3. ¿De acuerdo? 8 raíz de 3. Como ya encontramos el R y el G, tenemos la respuesta. Ya solamente tenemos que reemplazar. A ver, veamos. El área lateral. Pi, el R, 4 raíz de 3. Y el G sería 8 raíz de 3. A ver, sería 4 por... Acá sería raíz de 9 es 3. 4 por 3 serían 12 por 8. Serían 96. Pi. Ya, y la respuesta, entonces, para esta pregunta bonita, estaría en la clave E, ¿cierto? Ahí, ya. Pasamos a la otra. Recuerden, esta pregunta nosotros la hemos trabajado la semana pasada, ¿de acuerdo? Ténganlo en cuenta. Otra pregunta de esfera y cilindro. A ver, una esfera
Está en un cilindro. Vamos a dibujar el cilindro ahora. Ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? El área lateral dice, pongamos los datos que ya conocemos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los datos que conocemos? Sabemos que si la esfera tiene radio R, ¿ya? Tiene radio R, la altura o la generatriz, esto de acá, ya lo hemos mencionado más de una vez y hemos verificado porque es así, es 2R, ¿de acuerdo? 2R, ¿ya? Entonces tenemos todos los datos, de acá hay que ponerlo igual G, bueno, acá le ponemos igual a G, para tenerlo en cuenta, y reemplazamos datos, ¿no? El área lateral, a ver, el área lateral era, el área de la base, el perímetro de la base 2πr por G, ¿de acuerdo? Esto es 4π, esto es 2πr y el G es 2R. Bueno, R era para ponerle R mayúscula, ¿no? Acá era R mayúscula. R mayúscula y aquí es 2R. 4π, 4πr cuadrado. Entonces R evidente es 1. No hay mucho trámite ahí. ¿Ya? Ahí. Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Ya no tenemos más datos. Nos piden el área de dicha esfera. Es muy fácil el área de la esfera. ¿Por qué sería muy fácil? Porque el área de la esfera sabemos que es 4πr cuadrado. El área de la esfera sería 4π. Porque le R es 1. O aquí estaba, miren. Ya ni siquiera era necesario calcular nada. ¿De acuerdo? Ahí estaba. El ejercicio era directo. A veces los problemas son así, directos, y no te das cuenta. ¿Ya? Puedes resultar que sea así. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente. A ver, vamos viendo. A ver. Ahí está, una pregunta de uso. Dice calcular el área de un uso esférico si su radio mide 3 y el ángulo genera 60. Esto es rápido. Ya. Esto es rápido. A ver, vamos viendo. Vamos a ver si sale. Vamos a tratar de dibujar. De paso que repasamos, tenemos una esfera. Se ha trazado acá un diámetro. El problema va a ser dibujar aquí el uso. No es fácil hacerlo así con mouse. Ahí y por acá estamos. Ya más o menos así. Un poco difícil ha sido hacerlo, pero bueno. Se traza del centro para acá. Y estamos escribiendo el ángulo que dice que vale 60. ¿De acuerdo? Ahora, el alumno a veces tiene este siguiente problema, ¿no? Profesor, ¿el uso es volumen o es área? Esa es la pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que recordar lo siguiente.
El uso es el área. ¿De acuerdo? Es el área nada más. Ya es el área. Profe, ¿cómo lo aprendo los dos? Entonces yo lo aprendí así, mire. Área eh, del uso esférico, el AE, y el volumen de la cuña esférica. Bicuña, así lo aprendí yo. Bicuña, entonces área es uso. Bicuña, el volumen de la cuña, y entonces el área. Entonces el área hemos aprendido del uso esférico, si no me equivoco, era, a ver, era ángulo pi r cuadrado sobre 90, creo, ¿no? Porque el 360 entraba a tallar ahí, ¿cierto? Ya, entonces solamente reemplazo nada más. ¿Solo es eso? Sí, solamente es eso. Y a ver, vamos a ver. El ángulo es 60. El radio mide 3. 90. El novena con novena, 0 con 0 y salió. El área del uso esférico es 6pi. Pero si a mí me pidieran el área total del uso esférico, ¿qué sería? Sería el área del uso esférico más quién, ¿ah? ¿Más quién serían? A ver si son muy observadores. ¿Más quién serían? Este es un plus que les estoy obsequiando. ¿Más quién sería? A ver. ¿Tienen una idea o no tienen una idea? Bueno, sería, a ver. Muy bien, Luis, excelente. Claro. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Esta parte de acá, que es como, digamos, como una especie de semi-hoja, es en realidad la mitad de una circunferencia. Y la otra está al otro costado, esta parte de acá, parte posterior. Imagínense que tienen una especie de gajo, ¿de acuerdo? Si ustedes dibujan un gajo, no creo que pueda hacerlo notar. Tienen un gajo, hay una parte que es esta, hay otra parte que es la que está a espaldas de este y luego tienen esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, este es medio círculo, el otro es medio círculo, los dos generarían un círculo. Ese círculo sería, en realidad, la área de circunferencia sería pi r cuadrado. Por ejemplo, acá sería 6pi y como el radio, ya lo borré. ¿El radio cuánto mide? 3, ¿no? 3 y al cuadrado por pi. Inclusive esto de acá da un poco más que esto, ¿no? Daría entonces 15pi. Si nos pidieran el área total del uso esférico, o que como tiene el uso esférico, la respuesta sería 15. ¿De acuerdo? Ese es un plus que se les está obsequiando, a modo de que de repente, ¿no? Imaginemos que en el examen te logran pedir el área total y tú te emocionas y calculas este de acá, pero en realidad sería el otro. Para esta pregunta es 6 nada más. Pero podrían pedirte esto. ¿Ya? Muy bien, pasamos a la pregunta número 7. A ver. Lo voy a guardar, de repente lo necesitamos. Sí, necesitamos este. El ángulo es 30. Aquí cambié el ángulo. El ángulo es 30. Pero acá estamos hablando de la cuña, ¿no? O sea, aquí tendríamos que sombrear todo. Tendría que sombrear todo esto también. Sería todo el contenido del gajo. Del gajo de mandarina se tendría que considerar todo su contenido. ¿Ok? Esa sería la idea. Entonces el volumen, a ver si no me equivoco, a ver.
es ángulo por pi por r al cubo sobre 270, creo. A ver, confirmen, 90, 30, sí, 270, ¿no? Ya, entonces el volumen sería teta, pi, el radio, 3 al cubo y 270. Me faltó poner el ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo? 30 grados. Démonos cuenta aquí rápidamente, el 0 se va, el 27 también, y la respuesta para este volumen sería solamente 3pi. ¿De acuerdo? Elemental, sí, es muy elemental, digamos, ¿no? Pero aunque sea, se te va a quedar la fórmula o algo, ¿no? La idea de la práctica no es ponerte preguntas complicadas, sino entender los procedimientos. ¿Qué gano yo dando problemas muy difíciles y no te salen? ¿De acuerdo? Vamos a la última. Nos va a quedar tiempo. De repente les propongo un problema interesante. ¿Ya? Acá justo habla de casquetes. Yo tengo una pregunta en mi cabeza ahorita, se me acaba de ocurrir, que les voy a plantear, que ha venido en un examen, no lo he considerado acá, pero que puede ayudarles, ¿de acuerdo? Fíjense, ¿a qué distancia de una esfera cuyo radio mide 12 se deben trazar un plano secante para que las áreas de los casquetes determinados estén en relación de 1 a 4? Como podrán notar, aquí tampoco no se ha visto casquete, o mejor dicho, en la teoría no estaba casquete, pero se explicó, ¿de acuerdo? Profe, no me acuerdo, ahorita lo vamos a mencionar. Tenemos una esfera y se va a trazar por acá un plano. Si se dan cuenta, en realidad se generan dos casquetes, ¿no? Dos cáscaras. La cáscara menor que está arriba y la cáscara mayor. ¿De acuerdo? Vamos a llamarle H minúscula y H mayúscula. ¿Ya? H y H mayúscula. Recuerden que por aquí está el centro. Acá hay una distancia, le vamos a poner M y este es R. Entonces el H mayor es M más R. El H menor más el M debe darte R, o sea que el H menor es R menos M. O sea, uno es R más M y el otro es R menos M. ¿Es importante considerar eso? Sí es importante. ¿De acuerdo? Ahí. ¿Estos dos son básicos e importantes? Sí. Nos hablan de sus áreas, ¿no? A ver, el área del casquete, vamos a poner por acá. El área del casquete esférico, bueno, del casquete nada más así. 1 entre el área del casquete 2, dice que es como 1 es a 4. Vamos a reemplazar. El primero es H. Acuérdense que el área del casquete era 2pi RH. 2pi el radio de la esfera por el primer H y el otro es 2pi R por el H. Como 1 es a 4. Acá se cancela el 2pi R. Me queda H entre H, un cuarto. Puedo reemplazar, fíjense, y ahí puedo obtener M y R. ¿Ya? El H minúscula es R menos M. El otro es R más M. Es un cuarto. Multiplico y me quedaría 4R menos 4M igual R más M. Este viene para acá el R y te quedaría 3R. Y el otro se va y quedaría 5R, 5M, ¿no? Dato del ejercicio, el R vale 12. Pero no va a salir exacto, ya las claves nos planteaban. El M nos quedaría, ¿cuánto nos quedaría el M? 36 quintos, ¿no? Pero ojo, esta no es la respuesta. ¿Qué nos preguntan? ¿O si la respuesta? A ver, veamos. ¿A qué distancia del centro se debe trazar un plano? Así. El centro es O. ¿A qué distancia del centro se traza el plano? Si nosotros nos están preguntando, entonces calcule el valor del M. El valor del M sería 36 quintos, que sería dividiendo 7,2, creo, ¿no?
7,2. ¿Ya? Una pregunta muy elemental, si se dan cuenta, pero muy interesante por si acaso les venga. Ya, a veces el alumno suele pasar por alto ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, dejarlo pasar en una pregunta como esta por culpa de que no conoce qué es casquete o no sabe cómo calcularlo y dice, no, ya fue. Ya". ¿De acuerdo? Bueno, les voy a plantear una pregunta, ¿ok? Vamos a ver la tarea domiciliaria antes. Supongo que va a estar elemental. Media esfera, fácil. Un cono de revolución se inscribe una esfera. Ya lo hemos visto, la razón entre el volumen y el cilindro de una esfera hemos visto, una esfera y su volumen. El área de una esfera y su volumen, fácil. Dos círculos menores, ya lo hemos visto también. Elemental. Vamos a pasar entonces a ver un problema que yo voy a plantear acá. Es el siguiente, yo tengo por acá una esfera y voy a inscribir acá un tronco de cono. Esa es una pregunta de examen. Es una pregunta de examen. Incluso me acuerdo los datos, me acuerdo. La pregunta estaba en dimensión alta, o sea, los números eran muy altos, pero se puede cambiar un poco la proporción, sea una semejanza nada más. ¿De acuerdo? Para terminar bien el curso y digan, pucha, que justo para terminar geometría del espacio, el profe plantea la pregunta y esa pregunta me vino. Puede ser, ¿de acuerdo? Puede ser. Noten lo siguiente. Voy a dar los radios de las bases del tronco de cono. El de aquí es 4. ¿De acuerdo? 4. Y este de acá es 3. No, 9 es 9. ¿Ya? Vamos a llamar este R mayúscula. Y el otro lo vamos a llamar R minúscula. ¿Okay? ¿Qué se pide? El área, el volumen, lo que desciende de la esfera. Lo que mejor les parezca. ¿Cómo lo hacemos? A ver este ejercicio. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, si nosotros hacemos un corte, podemos detectar lo siguiente, ¿no? Al hacer un corte así, de frente, se ve la circunferencia y se va a ver lo que es el tronco de cono, que tiene forma de trapecio, ¿no? O sea, la sección del tronco de cono genera un trapecio, ¿no? Lo bueno de esto es que, como es una figura rotada, el trapecio es isósceles. Entonces, al ser isósceles es muy fácil manipularlo o trabajarlo, dado que el trapecio isósceles tiene lados opuestos iguales, ángulos iguales, es muy perfecto para analizar. Entonces tenemos por aquí 4, fíjense, tenemos por aquí 4 y por acá tenemos 9. ¿De acuerdo? Queremos el radio de la esfera. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si recordamos geometría plana, esta longitud con estas son iguales y esta con estas son iguales, ¿no? Entonces tenemos que esta parte vale 4 y este es 9. O sea, la generatriz, estamos detectando que la generatriz vale 3.
Entonces, en un tronco de cono, lo que nos importaba, si ustedes recuerdan, era calcular la altura. Y justamente la altura da la casualidad que es justamente R arriba y R abajo, ¿no? Vamos a ponerle R de la esfera, radio de la esfera, radio de la esfera. Arriba y abajo es radio de la esfera. Entonces, estamos frente a un problema sencillo de cuadriláteros, ¿no? En el cual se presenta la siguiente situación. Tengo por acá, lo voy a dibujar así, un trapecio rectángulo, y este tema de trapecios ya lo hemos visto antes ya. ¿De acuerdo? Es un tema pasado en geometría, ya lo hemos visto. 4 en la parte superior, fíjense. 4 aquí, aquí es 9 y todo esto es 13. Y este es el que queremos calcular, que es 2 veces el R de la esfera. ¿Qué procede acá? Trazar la altura, ¿no? Trazamos la altura para generar un triángulo rectángulo aquí y sale todo, ¿no? ¿Por qué sale? Ya que estamos formando acá un rectángulo, esto es 4. Como todo esto es 9, recuerde que esto es 9. Todo esto es 9. Entonces aquí queda 5. Esto es 5. Si es 5, está muy fácil. ¿Por qué está muy fácil? Porque el triángulo que voy a sombrear lo conocemos nosotros muy bien. Este triángulo de acá, nosotros podemos calcular La 12. ¿no? Su altura, ¿cuánto valdría? 12, ¿cierto? Ya lo conocemos su altura es 12. Si esto vale 12. Entonces ya tenemos ya la respuesta. 2 veces el radio de la esfera sería 12. El radio de la esfera sería 6. Si yo pidiera calcular, por ejemplo, el área de la esfera, si esa hubiera sido nuestra pregunta, entonces podemos poner por aquí el área de la esfera. Sería 4pi r cuadrado. Sería 4pi 6 al cuadrado, ¿no? Sería 144, 36 por 4. 144 sería el área de nuestra esfera, ¿no? Y sería una pregunta muy bonita, dado que problemas así suelen venir en los exámenes, ¿no? Ha venido ya antes, podría volver a venirles. Y esta pregunta se hace con la intención de que estés preparado. ¿De acuerdo? Agradecer por su asistencia Ana Paula, Nelly, Edu, Stephanie, Flor, José, Julio, Luis, muy bien. Marcela, Nicole y Xiomara. Gracias por su asistencia, gracias por estar en todas las clases de geometría analítica. Y bueno, la clase el día de hoy conmigo ha terminado. Nos veremos en una próxima oportunidad, chicos, ¿ok? Cuídense mucho y nos vemos. Chao.